Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente. En Georgia, los investigadores se tranquilizan al no encontrar a nadie en una casa en llamas. Pero los forenses saben que a veces las apariencias engañan. En los espesos bosques al norte de Tennessee, un cazador descubre el auto abandonado de una mujer desaparecida. Los detectives se dan cuenta de que la escena origina más dudas que respuestas. Aunque los investigadores suelen depender de testigos y evidencias físicas para resolver un caso, hay veces en las que no existen pistas evidentes. En esas ocasiones, la ciencia forense es la que guía a los oficiales defensores de la ley a hallar respuestas y toma el lugar de un testigo ausente. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Testigo ausente. En este episodio se han cambiado algunos nombres. El río Savannah es tranquilo y a la vez imponente. Sus aguas son rápidas y profundas. Pero debajo de su superficie yace un mundo lleno de oscuros secretos. El 15 de agosto de 1998, el Departamento de Bomberos del Condado de Richmond, Georgia, acude a una llamada del 911. Una casa se incendiaba en Elizabeth Drive. Cuando llegan los investigadores, un denso humo cubría el hogar. Luchan por mantener el fuego bajo control. Cuando los bomberos se abren paso a través del humo, notan un ligero olor a gasolina. Se apresuran a buscar a alguien que pueda estar atrapado. La evidencia indicaba que el incendio empezó en el vestíbulo. Aunque la cama estaba rodeada de humo, el fuego no le había causado muchos daños. Los bomberos se tranquilizan al saber que no había nadie. Los investigadores de incendios tenían que determinar la causa del fuego. Los vecinos le dicen a la policía que la casa era de un hombre llamado Al Hamilton. No está allí ahora. No lo habían visto desde el día anterior y su auto no estaba. No está aquí. No creo que nadie viva con él. El Departamento de Policía de Richmond empieza una investigación de rutina. Para el investigador Dwayne Piper, había muchas preguntas sin respuestas. Lo primero que pensé de la escena fue que hubo un crimen. El incendio no parecía provenir de las paredes. Parece que se originó fuera del muro. Y creo que no se trataba de un incendio eléctrico.
Hola, ¿estará el...? Esa misma tarde, una mujer llamada Donna Edwards llega al departamento de policía. Bien, gracias. Afirmó ser la novia de Al Hamilton y que le preocupaba que él hubiese faltado a su cita. Llegó hasta su casa y entró en pánico. Conduje hasta su casa y se estaba incendiando. Me dijeron que debía venir Bueno, aquí. estuvimos en la casa y le aseguro que Al no estaba allí. Donna se tranquiliza al saber que no hubo heridos, pero seguía preocupada. No he hablado con él desde anoche. La última vez que lo vi fue antes de ir a dormir. No era típico de él irse sin avisar. Cuando dormía demasiado, él me lo decía. ¿Él tiene algún familiar? Hamilton era muy cercano a su familia. Cuidaba de su madre envejecida y de su hermana discapacitada. Donna las llama, pero tampoco habían oído de él. ¿Tiene algún familiar cerca? Donna, quien era divorciada y vivía en la casa de su madre, le dice a Piper que ella y Hamilton eran muy felices. Ven aquí, cariño. Mira esta. Justo aquí en Peters Community. Tenían planes de comprar un terreno y construir una casa juntos. Donna y Hamilton iban a ver una propiedad esa mañana, pero él nunca apareció. Peters Community. Me gusta. Es igual que las otras. ¿Dónde trabaja? Donna le dice al detective que Hamilton era gerente de un bar local. Le preocupaba las largas horas que trabajaba, ya que salía a las 3 de la mañana. Enviaré a alguien para que hable con su madre y yo iré a... Ella estaba segura de que algo le había Se comunicará pasado. conmigo lo más pronto La llamaré, posible. pero debo hablar con... Aunque accedió a investigar, el detective Piper le explicó a Donna que no había mucho que pudiese Me hacer. comunicaré con Está usted. bien. Hamilton era adulto y podía desaparecer si él quería. Después de 2 días, aún no había noticias de Al Hamilton. Piper y su compañero, el detective Joan Notter, leen el informe del incendio. El informe indicaba que hubo 2 puntos de origen. En los incendios se había usado un acelerante en la entrada y en la habitación. Aunque sospechaban que el acelerante era gasolina, los resultados no fueron concluyentes. Al Hamilton seguía desaparecido y el informe convence a los investigadores de que había pasado algo terrible. Debían encontrarlo. 1012-1065, vehículo desaparecido. 1012-1065, vehículo desaparecido. En un boletín se ordena a los oficiales que busquen a Hamilton y su auto. Piper creía que la escena del crimen tenía más respuestas. Hola, soy el investigador Piper de la policía de Richmond. Pide ayuda a la Oficina de Seguridad Pública de Georgia. El investigador Piper y el forense Jerry Finley se encuentran en la casa de Hamilton. Jerry, ven a ver. Finley nota una extraña abolladura en el pie de la cama. Parece algún tipo de impacto de un objeto que podría ser redondo. Coincidía en forma y tamaño con un bate de béisbol. Finley también halla lo que parecía sangre en la cama. El patrón parecía el rastro de un golpe. El rastro de un golpe se forma cuando un objeto ensangrentado toca una superficie limpia y se puede observar el movimiento y la dirección del golpe. El rastro iba de izquierda a derecha y se encontraba en el pie de la cama. Algo más llama su atención. Hallamos hebras de cabello en el lugar que coincidían con una herida en la cabeza y que la cabeza tocase el pie de la cama. Esto parece tejido cerebral. El lugar de las manchas me indicó que alguien había sido golpeado en la cama. Mientras buscan más pistas, hallan más manchas de sangre. A un lado de la habitación, en la pared, observé manchas que se parecían a las anteriores. Y cuando las vi,
supe que algo había ocurrido allí. Hazlo con mucho cuidado, ya que no sabemos si son estables. Finley debía observar más de cerca. Con un paño empecé a limpiar y encontré el resto de las manchas bajo el hollín. Finley descubre que el hollín había preservado la sangre. Esto indicaba que el incendio empezó después de la golpiza. Alguien trató de ocultar un acto violento. A fin de reconstruir lo sucedido, Finley coloca cuerdas desde las salpicaduras de sangre en las paredes hasta su punto de origen. Hacia allá es donde la colocarás, donde pondrás la cuerda. ¿Está bien? Con la ayuda de un rayo láser se determinan los ángulos exactos y la trayectoria de la salpicadura. Ahora tienes que colocarla allí. Completé el análisis primero al determinar la direccionalidad de las manchas. Calculé los ángulos en los que llegaron a la pared y dirigí la cuerda hasta el punto en que cruzaban. Ese era el punto de origen de la sangre, donde tuvo que estar la cabeza de la víctima. Bien, Dwayne, te diré una cosa ahora mismo. La persona estaba o arrodillada o sentada en el momento de la golpiza. Justo en esta área de aquí está el área de impacto de estas manchas. Justo aquí. La abolladura en la cama indicaba que la víctima fue golpeada con un objeto contundente. En el laboratorio, Finley imita el ataque usando un bate de béisbol y creando la misma salpicadura hallada en las paredes. La mancha es el resultado del impacto, ya que cierta cantidad de sangre se adhiere al objeto y parte de esa sangre de hecho se desprende como si se separara del elemento, ya sea una mano, un bate, un ladrillo o algo similar. La sangre se desprende y salpica, a menudo hacia el techo si se golpea de forma recta. Los investigadores sabían que algo violento había ocurrido en la casa de Al. Pero la pregunta era, ¿Hamilton había sido el atacante o la víctima? La sangre hallada en la escena del crimen es enviada al Laboratorio de Criminalística de Georgia. Al Hamilton se había hecho un análisis de sangre recientemente y su doctor dio una muestra que se compara con la sangre hallada en la cama. Coincidían. Al Hamilton era la víctima. El forense Chris Perry analiza las fotografías de la escena. El arco que formaba la sangre y la trayectoria de las salpicaduras contaban una historia de violencia. De acuerdo a la evidencia que mostraban las fotografías, se trataba de un crimen con un alto grado de agresión, ira y quizás odio. Todos los golpes fueron dirigidos hacia la cabeza y fueron repetitivos. Básicamente esto indicaba que la víctima fue golpeada múltiples veces en la cabeza hasta que murió. La policía se enfrentaba a un homicidio. Al Hamilton no había sobrevivido al brutal ataque. El detective Piper investiga sus últimos momentos. Hola, soy el investigador Piper de la policía de Richmond. Su primera parada fue el lugar donde Hamilton trabajaba como gerente. Su jefe afirmó que Al era un empleado ejemplar. Es decir, que no tenía problemas con clientes u otros empleados. No, él es un... También dijo que no había ocurrido nada inusual en el bar esa noche y que Hamilton había cerrado el lugar a las 3 de la mañana. No, señor. Piper habla de nuevo con Donna Edwards. Estoy bien. ¿Estás segura? Sí, pero he estado mejor. Le pregunta si había alguien que pudiera querer lastimar a Hamilton. ¿O hacerle algo a Al? Ella recuerda algo que sucedió hace unos meses.
Hamilton y ella regresaban de cenar una noche cuando un camión salió de la nada y se dirigió hacia él. Él salió del camino, pero casi es arrollado. El camión se parecía al que el ex esposo de Donna, Rodney Richardson, usaba en el trabajo. Ella dijo que Richardson no pudo soportar el divorcio y que estaba celoso por su relación con Hamilton. Él estaba muy celoso, no soportaba el divorcio. Donna también le dijo a Piper que Richardson era un hombre abusivo y que le tenía temor. ¡Déjame entrar! Vete, no puedes estar aquí. Rodney. Hace poco había llegado hasta la casa de la Rodney, madre no de puedes Donna estar y aquí. la había confrontado a causa de su relación con Hamilton. No eres bienvenido, ¿entiendes? Pero Donna no creía que Richardson fuese capaz de cometer un asesinato. Además, la noche del asesinato, Rodney la había llamado a la 1 de la mañana cuando ella estaba en la casa de su madre. Le dijo que estaba en una cabina telefónica al otro lado de la ciudad. Para el investigador Piper, Rodney Richardson tenía un motivo para asesinar a Al Hamilton. Pero eso no siempre bastaba. Y sin un cadáver, sería difícil probar que había ocurrido un asesinato. Tanto Al Hamilton como su auto habían desaparecido. Un cuerpo puede ser enterrado en cualquier parte, pero un auto es casi imposible de ocultar. El único lugar suficientemente grande para esconder un auto era el imponente río Savannah. En Augusta, Georgia, los investigadores descubren el brutal asesinato de Al Hamilton. Tengo que decirlo, este ataque tuvo lugar. Su asesino incendió la casa, tratando de encubrir el crimen. Esta área y en aquella, una muestra de la mancha. Donna Edwards, la novia de Hamilton, temía que su ex esposo Rodney Richardson estuviese involucrado. Pero no había evidencia en su contra. No, de verdad no. Al era un buen hombre, no sé de nadie. Pero Al Hamilton y su auto aún seguían desaparecidos. La policía creía que hallaría las respuestas en el fondo del río Savannah. Pero después de una minuciosa búsqueda no encuentran nada. El investigador Dwayne Piper se sentía frustrado con el caso. Bueno, nos enfrentamos a muchos retos en esta investigación. Para empezar, no había un cadáver, y la mayor parte de la evidencia fue destruida por el fuego o cuando intentaron extinguirlo. No había testigos en el caso, así que no había nadie que nos pudiera explicar qué ocurrió. Bueno, sí ocurrió algo. Piper descubre que Richardson había estado en la casa de la madre de Donna Era la muy mañana temprano en la del mañana. incendio. Me despertó. Estaba profundamente dormida cuando llegó. Pero Donna no estaba. La madre de Donna recuerda que Richardson llevaba 2 bolsos de ropa. Le preguntó si podía dejar unas cosas en el cuarto de Donna. Cuando salió, no llevaba sus zapatos y no tenía las bolsas. Bueno, estos son. Aquí tienen. Perfecto. Ella le entrega las bolsas a la policía. Las llevaré a la oficina y le informaré, ¿está bien? Piper envía los zapatos al laboratorio para su análisis. También contacta a Donna y le pregunta por qué no habló de las bolsas. Ella responde que estaba muy asustada para hablar. Admite que las bolsas eran de Hamilton, pero no quería creer que Richardson estuviese involucrado en el crimen. El investigador Piper estaba seguro de que Rodney Richardson había asesinado a Al Hamilton. Ahora esperaba que los zapatos pudieran vincularlo a la escena. En el laboratorio, el forense examina los zapatos en búsqueda de tierra o cenizas. Y también busca rastros de gasolina.
Las suelas estaban limpias, pero halla rastros de gasolina en los zapatos. Sin embargo, los rastros no eran suficientes. Richardson trabajaba en construcción y estaba en contacto con la sustancia. Los investigadores necesitaban más. Los registros telefónicos que pediste, aquí los tienes. Piper recordó que Donna recibió una llamada de Richardson a la 1 de la mañana el día del incendio, diciendo que llamaba de un teléfono público. Piper no estaba tan seguro. Tuvo la corazonada de pedir los registros telefónicos de Al Hamilton. En la noche del crimen, se hizo una llamada desde la casa de Hamilton al hogar de Donna a la 1 de la mañana. Hamilton no pudo haber llamado. Él trabajaba hasta las 3 de la mañana. Aunque era algo circunstancial, la evidencia indicaba que Rodney Richardson estuvo en la casa de Hamilton la noche del asesinato. Hay que hablar lo suficientemente alto para poder escuchar la conversación del otro lado. La policía necesitaba pruebas directas para arrestar a Richardson y le pide ayuda a Donna. ¿De acuerdo? Y cuando... Ella hace el intento de obtener una confesión grabada. Donna graba las conversaciones que tiene con Rodney durante varias noches. Le dijo que quería saber lo que le había ocurrido a Hamilton para poder seguir con su vida. ¿Pero qué quieres de mí? ¿Qué quieres que te diga? Solo quiero que me digas la verdad. Dime qué pasó. Solo dime lo que ocurrió. Dime. Finalmente, Richardson confiesa el crimen. Está bien, yo maté a Al. Dijo que no era su intención matar a Al, solo quería asustarlo. Fue un accidente, no fue mi intención. Pero luego perdió el control. Lo último que recordaba era que Hamilton estaba muerto. Se supone que soy tu esposo y me tratas así. Richardson dijo que se deshizo del cuerpo y que estaba seguro de que la policía jamás lo encontraría. Y afirmó que sin un cadáver no podían acusarlo. Si lo intentaban, declaró que no se rendiría tan fácilmente. ¿Pero qué quieres de mí? ¿Qué quieres que te diga? Solo quiero que me digas. Su confesión fue suficiente para que la policía lo arrestara. ¿Está bien? Maté a Al. ¿Y qué? Yo no quería hacerlo, pero sucedió. Debido al historial violento de Richardson, los investigadores se ponen de acuerdo con Donna para atraparlo por sorpresa. Cuando Donna y Richardson salen, la policía se esconde dentro de la casa de ella. Rodney, estás bajo arresto por el homicidio de Al Hamilton. Su plan funciona. Richardson es arrestado sin problemas. De acuerdo con la evidencia, los investigadores creen que Rodney entró en el hogar de Al Hamilton para enfrentarlo. Pero la ira se apoderó de él y golpeó a Hamilton hasta matarlo. Richardson colocó el cuerpo en el auto de Hamilton y lo escondió donde nadie pudiera encontrarlo. A fin de cubrir su crimen, incendia la casa. El auto y el cuerpo de Hamilton jamás fueron encontrados. Rodney Richardson fue hallado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua. La importancia de la ciencia forense en este caso fue crucial.
Sin los patrones de sangre, las pruebas de ADN y la investigación del incendio, este caso jamás habría llegado hasta el tribunal. Fue gracias a estos métodos de investigación que pudimos hacer un arresto sin un cuerpo, y hasta ahora no lo hemos encontrado. El momento en el que recibe el impacto en su cabeza, Rodney Richardson cometió el error de creer que sin un cuerpo los investigadores jamás lo atraparían. Pero estaba equivocado. En Tennessee, las autoridades deben reunir varias pistas ensangrentadas para hallar a una mujer desaparecida, viva o muerta. El condado de Stuart, Tennessee, es una pequeña comunidad rural donde la policía conoce a todos por nombre. Solo tienen un crimen violento al año como promedio. En la noche de un lunes a finales de 1990, un cazador observa un auto parcialmente oculto por los árboles. Parecía haber salido del camino. Cuando se acerca al auto, no ve a nadie adentro. El cazador anota el número de placa y contacta a la policía. 911. El departamento de policía de Stuart recibe la llamada. Condado Stewart a 903. Hay una denuncia de un vehículo abandonado. La telefonista envía una unidad a investigar. 10-4. También investiga el número de placa y descubre que está registrado bajo June Atkins. Hace unas horas se había denunciado la desaparición de una mujer. La policía temía que June Atkins vagara sola y herida en el bosque. En Tennessee, la policía del condado de Stuart se dirige a la escena de un auto que parecía haber salido del camino. El auto pertenecía a una mujer desaparecida llamada June Atkins. La policía encuentra el auto debajo de un árbol. La puerta del asiento del pasajero estaba abierta y parecía que alguien había salido. Dentro del auto no había mucho. Buscan en el área y se preguntan si June yacía herida en una zona cercana. No encuentran nada. El alguacil David Hicks interroga al esposo de June sobre su desaparición. Él declara que June fue a visitar a su madre en un pueblo cercano, pero nunca llegó. Atkins estaba preocupado. Ella no había llegado a la casa de su madre y él no tenía idea de dónde estaba. No solemos tomarnos tan en serio este tipo de denuncias al principio porque pensamos que... El alguacil Hicks le dice a Atkins que su auto fue encontrado y que creía que ella pudo tener un accidente. El auto fue incautado. Los investigadores esperaban encontrar pistas del paradero de June. Los forenses buscan huellas y cualquier indicio que pudiera aclarar lo que había ocurrido con June. Pero lo único que hallan son las huellas de la mujer desaparecida. La policía debía actuar con rapidez. Si June Atkins vagaba herida por el bosque, necesitaría atención médica. Un equipo de oficiales locales y estatales de la ley, junto con docenas de voluntarios de la comunidad, proceden a buscar a June en el bosque. Los condados cercanos nos ofrecieron muchísima ayuda. Muchos vinieron como voluntarios, ya que querían ayudar cuando supieron que June Atkins había desaparecido.
Lamentablemente. Nos dividiremos en dos grupos. La mitad irá al lado derecho. La otra mitad irá al lado izquierdo. Manténganse cerca para que puedan observar a los demás mientras estamos en el bosque. Con mucho cuidado. ¡Vamos! ¡Vamos todos! El equipo de búsqueda se divide en diferentes direcciones. Oficiales a caballo buscan en los terrenos más difíciles. La patrulla vial de Tennessee colabora con un helicóptero y un punto de contacto desde arriba. La búsqueda dura varias horas. La policía recibe una llamada de radio. Se había hallado algo cerca del puente de Paris Landing. Rick Stout, de la Oficina de Investigación de Tennessee, formó parte del equipo. Oye, David. Entregó lo que había descubierto al alguacil Hicks. Esto es lo que encontramos en la 79 al este del puente, cerca de la orilla del camino. Un grupo de búsqueda encontró un edredón hecho de retazos. Es una manta o edredón. Hay que tener cuidado al moverla. No quiero perder evidencia. Se ve interesante. Parecía estar lleno de sangre. Cerca del edredón había un par de guantes de algodón para hombres. Son unos guantes de algodón y lo interesante es que estaban al lado del edredón. Los guantes olían a gasolina. La investigación se dirige a otro rumbo, ya que ahora estarían en búsqueda de un cuerpo. Nos dirán en el laboratorio de qué tipo de material está realizado, porque nosotros... Los técnicos forenses se unen a la búsqueda. Esa misma tarde, a varios kilómetros de donde estaba el edredón, hallan un bolso de una mujer. Encontré una cartera con una identificación. Entendido, enviaremos refuerzos a tu ubicación. Hallamos varios objetos de un bolso. Algunos de ellos pertenecían a June Atkins, ya que encontramos una cartera con su identificación. Pero los otros objetos parecían provenir de un bolso de mujer. Eso fue lo que hallamos. La búsqueda continuó por varias horas más. Luego, otro terrible hallazgo. Ten, toma la cámara. En el suelo hallan una gran cantidad de sangre. Se fotografía el área y se extrae una muestra de la sangre. Se recoge todo lo que pudiera ser de ayuda, incluyendo arbustos llenos de sangre. Debajo de los arbustos hallan un reloj de mujer. Rick Stout creía que los hallazgos probaban que algo terrible le había ocurrido a June Atkins. Había un auto abandonado en el bosque, hallamos sus objetos personales, también un edredón lleno de sangre. Debíamos hallar una explicación y cuando encontramos sus objetos, supimos que ella no lo haría. Estaban allí su licencia, su cartera y otros objetos. Eso nos indicó que se había cometido un crimen. Rick, toma. Había sangre, pero no un cadáver. Los investigadores tenían sus dudas. No tenían idea de qué pudo haberle ocurrido a June Atkins.
No hallamos evidencia que nos indicara dónde estaría el cuerpo de June. Teníamos la esperanza de hallarla con vida. Y a la vez teníamos el temor de no hallarla con vida, hallarla muerta. Toda la evidencia es enviada al Laboratorio de Investigación de Tennessee. La experta en serología, Patty Schutte, busca sangre en los objetos. Abrí el edredón y lo extendí. Tenía una gran mancha de sangre. Así que lo primero que hice fue un análisis químico para comprobar si había sangre. Y los resultados indicaron que así era. Lo siguiente que hice fue determinar si la sangre era humana o no. Definitivamente es sangre. Realicé el análisis y determiné que sí era sangre humana. Los guantes de trabajo eran muy oscuros para ver si había sangre. No veo nada. Allí está. Mira eso. Con una fuente de luz alterna, Schutte examina los guantes. No están muy limpios. Descubre varias manchas pequeñas que parecían sangre. Pero la prueba dio negativo. Los resultados no fueron concluyentes. Luego analizó el arbusto de salvia. Habían traído arbustos que encontraron en una escena diferente, así que los analicé y, de hecho, encontré sangre en el arbusto. Le tomaremos una fotografía. La sangre en los objetos es comparada con una muestra de sangre de June Atkins que su doctor suministró. Las muestras coincidían. Debió haber sangrado muchísimo para dejar tanta sangre. Los investigadores le preguntaron a Schutte si June podría seguir con vida. El volumen de sangre hallado en el edredón era muy alto, pero pudo haber sido causado con una herida no letal. Pero el hecho de que hubiese 3 áreas de arbustos con sangre indicaba que la víctima había perdido muchísima sangre y, por lo tanto, la herida que tenía podía ser mortal. June Atkins estaba muerta. Se desconocía quién era el responsable. Sería mucho más fácil si halláramos el cuerpo. Tenemos el edredón, tenemos la ropa. Pero la policía debía determinar quién la había asesinado y por qué. La policía de Tennessee seguía investigando el brutal asesinato de June Atkins. Aunque no habían hallado el cuerpo, la gran cantidad de sangre en la escena indicaba que ella no podía estar viva. ¿Puede decirme si este reloj es de su esposa? El esposo de June reconoce el reloj como el de su esposa. Se lo había regalado en Navidad. Es idéntico al de ella. Se ve muy nuevo. El alguacil Hicks le informó sobre la muerte de June y le preguntó si sabía de alguien que quisiera lastimarla. El esposo de June recordó que alguien había dejado una nota en el auto de June semanas antes de su desaparición. La letra parecía de un hombre que le pedía reunirse con él en el muelle de Dyer's Creek. Era lo único que sabía. Los oficiales hablan con las amigas de June, esperando que supieran quién era el hombre misterioso. Alguacil David Hicks. Las amigas de June nos dijeron que ella veía a un hombre que se llamaba Kenneth Pitkin y que se encontraban en el muelle de Dyer's Creek.
Hicks encuentra a Kenneth Pipkins en su lugar de trabajo. Admite conocer a June. Salía con la hermana de su esposo, pero negó encontrarse con ella en el muelle de Dyers Creek. El alguacil Hicks no estaba convencido. Debíamos obtener más información antes de volver a hablar con él. La policía realiza una búsqueda cerca del muelle. La vendedora de una tienda conocía bien a June y también a Kenneth Pipkin. Ella no tenía una buena opinión sobre Pipkin. Creía que era un mujeriego, obsesionado con su camioneta, tan obsesionado que mantenía un edredón en el asiento para mantenerlo limpio. Ella recuerda que un día vio hablar afuera a Pipkin con June. Observó cómo June lo siguió afuera del estacionamiento hacia el muelle de Dyers Creek. Ella entró y pidió gasolina. Entraron y hablaron. La empleada le dijo a la policía que Pipkin había entrado buscando a June en más de una ocasión. Gracias por su ayuda. A la orden. Su historia no coincidía con la de Pipkin. La policía obtiene un indicio. Un pescador da más información. Dijo que el día de su desaparición, él estaba en el muelle de Dyers Creek. Vio a una mujer y a un hombre en una camioneta. La descripción coincidía con los vehículos de Pipkin y June. La policía interroga a Kenneth Pipkin. Le muestran fotografías del edredón ensangrentado. Recuerdo tener uno así. Admite que era similar al que tenía en su camión, pero que el año anterior alguien lo había robado. Pipkin jura que no tuvo nada que ver en la desaparición de June. Afirma que no la vio el día de su desaparición. La policía sabía que Kenneth Pipkin mentía, pero necesitaban más para probar que era un asesino. Debían saber el porqué. La policía de Tennessee tenía un sospechoso en el caso de June Atkins. Hallan grandes cantidades de sangre en un bosque cercano, pero aún no encontraban el cuerpo. Tomé fotografías, pero creo que tendremos que difundirlas. El sospechoso, Kenneth Pipkin, fue visto con ella poco antes de su desaparición. Se emite una orden de registro para su auto y su casa. Los forenses analizan el auto. Descubren diminutas fibras de ropa en el suelo. Las recogen y envían al laboratorio. También hallan varios pares de guantes de trabajo en su casa. Eran del mismo tamaño y diseño que los encontrados en la escena. La evidencia es enviada a la Oficina de Investigación de Tennessee. El especialista forense Ross Davis ayuda en la investigación. Analiza el edredón hallado en la escena y extrae fibras sueltas. El problema radicaba en vincular a la víctima con el edredón al sospechoso y para eso eran las fibras. Era una evidencia vinculante. Las fibras son la unidad básica de todo textil. Prendas, alfombras, todo eso tiene fibras, esa pequeña porción que forma una prenda textil, y eso es lo que extrajimos. Luego Davis hace una comparación.
Comparamos esas muestras con las halladas en el vehículo en este caso. Luego las observamos para determinar si eran fibras como las encontradas en el edredón y adentro del vehículo. Las fibras del edredón coincidían con las fibras extraídas del auto de Pipkin. El informe pasó a explicar que la evidencia serológica hallada en el edredón coincidía con la sangre de la víctima. La investigación también explicó que estos elementos hallados en el edredón fueron de hecho también encontrados en el vehículo del sospechoso. Eso creaba una conexión entre el sospechoso y la víctima a través del edredón. La evidencia es mostrada al fiscal del distrito, Dan Olsobrooks. Será difícil probar que ella estaba muerta sin tener un cadáver. No sé si intentarlo. Olsobrooks no estaba seguro de enjuiciar a Pipkin. El desafío de este caso era que no había un cadáver. Si llegábamos a un juicio, el hecho de no tener un cuerpo podía generar una duda razonable en el jurado. Pero los investigadores estaban dispuestos a llevar a Pipkin ante la justicia, así que revisan de nuevo la evidencia. Tenemos un edredón con la sangre de la víctima. Sabemos que esa era su sangre y que la escena del crimen tenía su sangre, y vinculamos ese edredón con el auto en donde estaba la víctima. ¿Esa era la realidad? No tenemos dos oportunidades en un homicidio. Si es hallado inocente, se acabó. El fiscal no estaba convencido de que el jurado lo hallara culpable. Sabemos de dónde viene el edredón. Un caso de homicidio es muy difícil de ganar si es totalmente circunstancial. Hay que convencer a un jurado sin dejar dudas razonables de que se ha cometido un homicidio y probar quién lo cometió. Cuando ella se marchó ese día, tenía la intención de... El alguacil Hicks sabía que el cuerpo de June estaba en algún lugar. Y para él, el caso no estaba cerrado. No tenía el reloj en su brazo. 2 años después, el 23 de agosto de 1993, un pescador hace un terrible hallazgo. En el río Tennessee encuentra la parte inferior del torso de una mujer. Los familiares de June reconocen las prendas. Kenneth Pipkin es arrestado y acusado de homicidio. La policía cree que June lo amenazó con revelar su relación. Pipkin la mató para asegurar que no hablara. Pero gracias a la ciencia forense, la historia de June finalmente fue contada. Para hacer un homicidio en un pueblo pequeño, hubo la misma cantidad de expertos en otros casos. Un patólogo forense hizo la autopsia. Hubo expertos en fibras y un experto en análisis de sangre. Fue un caso fascinante para mí como fiscal. Kenneth Pipkin es hallado culpable de asesinato en segundo grado. Ahora cumple una condena de 20 años. Algunos asesinos hacen lo que sea para que no se descubra la ubicación de sus víctimas y eliminan todo rastro de sus crímenes. Hubo un tiempo en el que pocas veces se hacía justicia. Pero hoy, la ciencia forense provee a las fuerzas de la ley con las armas suficientes para hacerlo, al tomar el lugar de un testigo ausente.